Ahora hablaremos acerca de la herencia entre parameter objects. Esto nos va a ayudar a simplificar los distintos parameter objects del algoritmo. Recordemos de que estamos creando nuevos parameter objects cada vez que recibimos un parameter object que tiene ciertas propiedades, pero que debe ser enviado a otro objeto que en un momento vamos a ver, con una propiedad nueva. Esta propiedad, apellidos formateados, no forma parte del parameter object original. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos creando este nuevo parameter object para enviarlo al siguiente objeto con la propiedad apellidos formateados. Esto, por supuesto, es un código muy procedimental y además es muy sujeto a errores, porque en estas asignaciones puede ser que nos falte asignar alguna y entonces enviemos un objeto nulo o un número con cero, un objeto no inicializado. Lo primero que necesitamos hacer es visualizar cómo el árbol de objetos del algoritmo usa sus parameter objects. Imaginémonos de que este objeto rojo es el mismo parameter object que es enviado a través de los distintos objetos. Es utilizado en cada uno de ellos. En cierto lugar ocupamos una variable nueva. Entonces creamos el nuevo parameter object amarillo con alguna nueva propiedad que es enviado y utilizado hacia los demás objetos del algoritmo. Entonces, notemos que el parameter object amarillo se crea con base en las propiedades del rojo. Probablemente algunas de ellas sean duplicadas y algunas nuevas. Cada vez que veamos este comportamiento, estamos frente a una herencia. Lo primero que hacemos es hacer la herencia. ¿En qué dirección la hacemos? Bueno, el objeto amarillo, es decir, el que se crea a partir del rojo, el objeto amarillo entonces hereda del rojo. Luego vamos a eliminar ese código de las asignaciones. Así vamos a eliminar todo ese código riesgoso y procedimental. Y como tercer paso, vamos a cambiar los objetos que no compilan para que usen la clase hija. Entonces, la clase hija es la que tiene todas las propiedades y va a viajar hasta todos los objetos. En los casos donde estamos utilizando la clase original padre, estos pueden seguir funcionando exactamente igual. Y aquí es donde la herencia funciona como el polimorfismo, porque la clase hija se comporta como la clase padre. Es decir, estos objetos que estoy marcando aquí en morado no se dan cuenta de que están recibiendo una clase hija. Ellos la ven como una clase padre y el comportamiento es exactamente igual. Evidencia de esto lo vamos a ver en las pruebas unitarias. Esto se llama el principio de sustitución de Liskov y es la manera de ser buenos programadores a la hora de crear la herencia. Ella es Barbara Liskov. Ha sido profesora e investigadora programadora desde hace muchos años y a ella le debemos gran parte de las ideas de la programación orientada a objetos. Leamos el principio de sustitución que ella planteó. Toda clase hija se debe comportar como la clase padre cuando es utilizado por objetos que solo conocen a la clase padre. Esto es un principio de polimorfismo, porque quiere decir que cuando aplicamos la herencia entre dos objetos, entonces los hijos no son conocidos explícitamente por los que usan el padre, pero aún así pueden funcionar. Esto abre toda una gama de posibilidades a la programación. Empezaremos aplicando esto a la herencia de parameter objects. Para configurar la herencia entre los parameter objects, vamos a visualizar cuáles son las propiedades que tiene cada uno. Empezamos con información del solicitante, que tiene identificación, tipo de identificación, todo el nombre, el tipo de certificado, y vemos que él calcula el nombre en mayúscula y los apellidos en mayúsculas. Ahora observemos el otro parameter object y vamos a simplificar esto. Vemos que hay algunas propiedades que son nuevas. Estas propiedades que son nuevas las vamos a ignorar por ahora. Está empezando a llover, entonces les agradezco que se queden conmigo.
Notemos aquí que tenemos apellidos formateados, que los tenemos antes. Identificación también viene del objeto anterior. Nombre en mayúscula y los apellidos y estos tipos. Listo, ya lo organicé. Ahora voy a poner ambas clases lado a lado para que podamos observarlas. Y vamos a notar que hay algunas propiedades que están repetidas. Identificación está repetida, tipo de identificación y tipo de certificado. Es decir, esas tres variables deberían viajar a través de las dos, pero no estar duplicadas. Y por otro lado, nombre en mayúscula es asignada aquí, pero es calculada en el otro. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear la herencia. Información formateada va a heredar de información del solicitante y nos va a marcar cuáles son las propiedades que están replicadas, están duplicadas. Vamos a borrarlas. Y notemos que aquí tenemos apellidos formateados. Por aquí tenemos apellidos en mayúsculas, son diferentes. Voy a eliminar esto que es innecesario. Y luego de haber configurado los parameter objects, entonces vamos a regresar al algoritmo de sujetos. Lo primero que vamos a hacer es eliminar las asignaciones. Nombre en mayúscula ya no es necesario que se asigne de esta manera, puesto que es la misma propiedad que el objeto ya tiene. Vamos a eliminarlo y vamos a eliminar tipo de certificado, tipo de identificación e identificación porque no son necesarios, y borro esta función porque tampoco ya no se usa. Información formateada debería ser capaz de obtener estos apellidos, y notemos que los apellidos formateados como objeto se crean a partir del parameter object padre que acabamos de crear. Entonces vamos a poder hacer algo bien interesante. La propiedad que se está asignando aquí la vamos a hacer de solo lectura y vamos a hacer que ella pueda obtener los apellidos formateados por sí misma. Apellidos formateados, entonces ahora ocupa utilizar este objeto y enviarle la información del solicitante, pero como él mismo es como su padre, entonces puede enviarse a sí mismo el algoritmo. De esta manera ya no ocupamos asignarle su propiedad, sino que la puede obtener a partir de la información que él mismo y su padre ya tienen. Como esto ya no se asigna, podemos eliminarlo, igual que esta función. Y ahora sucede algo interesante. La clase sujeto recibe información del solicitante. Parece que él utiliza este constructor para crear la información formateada que va a enviar al sujeto formateado. Entonces vamos a eliminar este constructor y nos damos cuenta de que estas funciones tampoco son necesarias, porque eran las que son usadas para hacer la asignación de las propiedades de un parameter object ahora a otro. Ya no se hace esto. Entonces el objeto completo sujeto ya no es necesario y vamos a continuar trabajando solo con sujeto formateado. Vamos a hacer esto bien claro y vamos a borrar la clase. Antes teníamos esta clase estática que se llama GeneralSujeto, que usa el sujeto. Entonces también voy a eliminarla, eliminar esta línea porque ya no usa sujeto, sino que usa sujeto formateado. El tercer paso, después de hacer la herencia, eliminar esas asignaciones, es hacer que los objetos
que antes utilizaban en la clase padre, ahora utilicen la clase hija. Y entonces ahora él va a revisar, él va a utilizar información formateada. Notemos que información formateada, aunque tiene alguna lógica adicional, ya no tiene la duplicación que antes teníamos con información del solicitante. A pesar de eso, ambos objetos se crean con las mismas propiedades desde el principio. Terminemos resumiendo el uso de la herencia en Parameter Objects. Tenemos 3 pasos. Primero realizamos la herencia, luego eliminamos el código de las asignaciones y luego cambiamos los objetos que no compilan para que usen la clase hija. Cuando hacemos la herencia, entonces tenemos que pensar la dirección correcta para hacerla. La clase hija es la que nace durante el algoritmo. La clase padre es la original. Cuando lo vimos en el ejemplo en el refactoring, entonces vemos que información formateada hereda de información del solicitante. Información del solicitante tiene las propiedades iniciales con las que el usuario del algoritmo dio los parámetros. Hay otras propiedades que ese mismo objeto parameter object sabe calcular. Y hay otras, las que tenemos aquí abajo, que se alimentan de las de arriba. Y así es como tenemos un objeto mucho más inteligente y que es utilizado a través de todo el algoritmo.